Coeficiente térmico de resistividad, la conductividad térmica
Resistencia mecánica. Y hoy podrás sobre los conductores. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo un campo eléctrico o un campo magnético, la presión, la radiación invisible o la temperatura a la que se encuentra en el ambiente. Los elementos químicos en conductores en la tabla periódica son los de
bandas de 5.47 electrovoltios. Los materiales aislantes son utilizados para separar conductores eléctricos y así evitar cortocircuitos y mantener adaptados a los usuarios de las partes del sistema eléctrico que tocase evitar un accidente. Cuando se encuentra en tensión se puede producir una descarga. Los materiales aislantes más frecuentes son el plástico y las cerámicas. Todos los materiales aislantes tienen más de 4 electrones en su última capa de valencia. También son conocidos aquellos que tienen sus electrones de valencia muy fijos, formados enlaces no conductores eléctricos. Este ejemplo puede ser el oxígeno en las botellas de mano. Los materiales semiconductores son sustancias que se comportan como conductor o como aislantes dependiendo de cada campo magnético en que se encuentran. Semiconductores son elementos que se comportan como conductor o como aislante a la vez, dependiendo del campo magnético y el que se encuentren. Semiconductores son elementos que se comportan como ambos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación, que le inciden a la temperatura del ambiente en que se va a encontrar. El elemento más utilizado entre los semiconductores es el silicio. Aunque tiene un idéntico comportamiento, presentan las combinaciones de elementos de los grupos 2 y de 3 con los grupos del 4 y del 5 respectivamente. Las características comunes de todos es que son tetravalentes.